El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Cuando uno estudia la Escritura, aprende. Y cuando uno aprende, la vida se transforma. Y cuando la vida se transforma, entonces uno comienza a alumbrar. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Dice así: y dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, que tenga dominio sobre los peces, las aves y sobre los animales. El mayor problema del hombre es el mismo hombre. Y todos los días sufre la humanidad de una avalancha de sangre, de muerte, de conflicto, de temores, de aumento de pobreza, violaciones, migraciones, desastres naturales, decadencia moral, revolución sexual, todo con un denominador común, que el hombre es el mayor enemigo del hombre. ¿Cuál fue el origen de la religión? La religión es la fuerza más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, porque toda persona que vive en este mundo es religiosa, lo quiera reconocer o no. ¿Por qué? Porque el hombre está regulado, está codificado a un patrón de conducta moral, social y ritualista. Fíjese que hasta los ateos, los comunistas, los socialistas, los humanistas viven de acuerdo a un sistema de creencias. O sea que todo hombre vive de acuerdo a lo que cree, aun ellos. Es verdad que la religión ha generado guerras y masacres y más guerras a lo largo de todos los siglos. Y por eso tenemos historia, y la historia nos cuenta de guerras y más guerras, guerras de las cruzadas, la Inquisición, guerras contra la Reforma. ¿Qué son las guerras de las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares que duraron aproximadamente 200 años, del 1095 al 1291. Y estas guerras fueron impulsadas por el papado. El motivo era principalmente en contra de los musulmanes que habían tomado la Tierra Santa, la tierra de Israel. Y se llamaban cruzados porque llevaban una cruz delante y otra atrás. Pero en realidad, la verdadera idea era que la Iglesia romana tome el control sobre los enemigos del Papa. Los enemigos del Papa eran supuestamente los musulmanes, los esclavos paganos, los judíos, los cristianos, los ortodoxos, los griegos, los rusos, los valdenses. Entonces, cada guerrero de la cruzada, de las cruzadas, hacía un voto. Y el voto era que por guerrear se le concedía indulgencia, tolerancia por los pecados. Así que esos peleaban con fiereza. ¿Por qué? Porque sabían que sus pecados iban a ser perdonados. La historia de la Inquisición romana fue también llamada la Congregación del Santo Oficio. Fue creada en el año 1542 por el Papa Pablo III. Era un organismo independiente donde habían cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, y su principal tarea era destruir, demoler, arrasar toda acción de pensamiento diferente y todo lo que ellos pensaban que socavaban la integridad de la fe católica.
Todos los libros que consideraban ofensivos a sus creencias, ellos lo consideraban una herejía. Y fue fundada en el sur de Francia, pero después se fue extendiendo y llegó hasta España, y después llegó a Portugal, y después llegó a América. Y para matarlos, los indicaban de brujos y herejes. En 1965, el Papa Pablo VI reorganizó esto y le cambió el nombre. Le puso Congregación para la Doctrina de la Fe. El movimiento de la Reforma Protestante fue el comienzo de un gran cambio de la historia cristiana. Se inició en el siglo XVI. Comenzó con Martín Lutero el año 1517. Él publicó 95 tesis cuestionando ciertas cosas de la Iglesia Católica y las clavó en una gran catedral. Las clavó ahí. Y desde ese día este hombre fue perseguido, porque él estaba cuestionado. Él pensaba que lo más grande que había era ir a Roma, donde supuestamente había fundado Pedro la iglesia. Y este hombre era un sacerdote, y era un sacerdote lector, inteligente, pero estaba cuestionado por las cosas que vio. Una de las cosas que él vio es que comenzaron a vender indulgencia, perdón de pecados, para construir, para acaparar, para conseguir dinero, para construir la Basílica de San Pedro. Así que él se levantó contra esto y le escribió al arzobispo haciendo una denuncia. Y le decía, entre otras cosas, lo siguiente: si ustedes quieren construir una basílica, construyan con su propio dinero. Así que enviaron por toda Europa, en aquel tiempo de la construcción, a un sacerdote llamado John Tyndale. Era un fraile dominico. Él andaba de reino en reino vendiendo indulgencia, reduciendo la pena por el pecado, y vendía también terrenos en el cielo. Pero Lutero había tenido la revelación de que el justo por la fe vivirá. O sea, la salvación no se ganaba. Cristo la otorgaba gratis a todo aquel que creía en él. Así que Lutero también fue el que tradujo la Biblia al idioma del pueblo, porque antes la Biblia solamente estaba en latín. Y comenzaron una serie de guerras que duraron 30 años. Y lo irónico de todo esto es que la religión cristiana, que puede dar la solución a la humanidad, es la que ha generado y genera los mayores conflictos por causa del rechazo a Cristo. Porque todas las culturas, sean modernas o sean primitivas, nos llevan a la pregunta: ¿de dónde viene la religión? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene la religión? Yo les voy a decir. La religión viene de un vacío interno en el hombre, de algo que el hombre tenía y lo perdió. Y eso se conoce o se traduce como hambre interior. Y el hombre ha buscado de todo para recuperarlo. Algunos lo lograron, pero muchos andan errantes todavía. A veces también la gente dice: todas las religiones son iguales y todas conducen a Dios. Solo son iguales en el sentido de que intentan ofrecer una respuesta a las preguntas del hombre. Y todas alegan tener la verdad y viven en una continua competencia y comparación, y al final
La religión, en vez de unir a la gente en la misma búsqueda común, es la fuente de división más grande de toda la humanidad. Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos, formemos al hombre a nuestra imagen, conforme, acorde a nuestra semejanza. Y ese hombre que señoree, que domine a los peces, a las aves, a las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios está declarando el propósito de la motivación detrás de la creación. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que el hombre reine, domine, gobierne. Lo primero que Dios dio al hombre fue un reino que le da validez al deseo de poder. Todo el mundo quiere poder, la gente pelea por poder, pero no quiere hacerlo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. El deseo que tiene el hombre de poder, de dominar, de subyugar, de someter, de conquistar, ¿viene de quién? Pero se usa equivocadamente. Se usa equivocadamente. ¿Por qué? Porque el hombre perdió ese poder. Lo perdió. Cuando el hombre desobedeció al mandato explícito, claro de Dios, perdió el dominio y el poder sobre la tierra. Perdió el reino, perdió el propósito. Y aquí entonces es importante recalcar que cuando el hombre cae, ¿qué le pasa? Pierde un reino, no una religión. Pierde dominio sobre la tierra, no pierde el cielo. Pierde el rumbo. ¿Por qué? Porque pierde el propósito. Por consiguiente, la búsqueda del hombre no es una religión ni un cielo, sino un reino perdido, que es el verdadero propósito de Dios para el hombre. Esta es la razón por la cual la religión nunca podrá satisfacer el hambre profunda del hombre, porque la religión no puede sustituir el reino. Entonces reitero que el hambre del corazón humano es por un reino perdido, por dominio y el retorno al propósito de Dios. Por eso dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, eso es lo que quiere el hombre, retornar al propósito de Dios. El hombre no tiene paz hasta que se encuentra con el Rey del reino. Nadie jamás ha sido tan mal interpretado que Jesús, quien vino a este mundo a cumplir una promesa hecha a un hombre llamado Abraham. El Rey Jesús vino a este mundo a establecer su reino. A los judíos vino primero y también ellos lo interpretaron mal. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Lo interpretaron mal porque lo vieron como un rebelde, como un fanático, como un revolucionario que desparramaba herejías y contaminaba y estaba en contra de las leyes de Moisés y del judaísmo. Pero en realidad ellos habían reducido el mensaje de Moisés a un montón de leyes religiosas que habían hecho perder el propósito original. Jesús vino con un solo mensaje y una misión: el regreso del reino de los cielos a la tierra.
Y él dejó en claro que la necesidad de la raza humana y la única solución para el hombre era el reino. La Escritura dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. También dijo, dichosos los pobres de espíritu porque el reino de Dios les pertenece. Cuando habla de pobres de espíritu, no está hablando de pobreza monetaria, está hablando de gente que sabe que no puede salvarse, aunque haga lo que haga, sabe que no puede salvarse y que necesita a Dios. Entonces la solución para un espíritu quebrantado no es la religión, sino el reino de los cielos. O sea que la persona que se siente pobre espiritualmente, la solución está en entrar al reino. Y es lo único que va a satisfacer el hambre de Dios. Y la prioridad de Dios debe convertirse también en tu prioridad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber que la religión está en contra del reino. La religión quiere escapar de la tierra. El reino quiere impactar e influenciar y cambiar la tierra. Por eso es que algunos cristianitos, entre comillas, viven esperando el rapto. Y lo que quiere Dios es establecer el reino aquí en la tierra. La religión también es un obstáculo en la búsqueda genuina del reino. La religión quiere llevar la tierra al cielo y el reino quiere traer el cielo a la tierra. Por eso Jesús se dirigió a los religiosos de su tiempo diciéndoles, Mateo 23, versos del 13 al 15. Esto fue lo que les dijo, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, corren tierra y mar para ganar un solo adepto, un partidario, un discípulo, un prosélito. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Se acercaron a Jesús, dice, algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen y no cumplen con el rito de lavarse las manos. Y Jesús les contestó, ¿y ustedes? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Porque anulan la palabra de Dios por cumplir sus tradiciones. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere, resalte, sobresalga la de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces queda claro que en la escritura que la religión es uno de los mayores obstáculos para el reino. Pero también yo creo que es bueno darse una mirada personal. ¿Para qué? Para ver si somos religiosos. Porque estas palabras van dirigidas a los religiosos de todos los tiempos. El cristianismo es una religión bien conocida, establecida, estudiada, investigada, bien documentada, pero se sabe muy poco acerca del reino.
La mayoría de los que han sido entrenados para entender la fe cristiana y propagar el mensaje se gradúan en los seminarios, aún en las universidades, sin entender lo que es el reino. O sea que se gradúan con dogmas, con enseñanzas de hombres, con todas esas cosas, pero sin entender en realidad lo que significa el reino. El reino de Dios o el reino de los cielos es lo mismo. Pocos ministros ordenados entienden el reino. Su trabajo es propagar la religión cristiana, pero acerca del reino no conocen nada, excepto lo que concierne a sus propios reinos personales. Tenemos que aprender qué es el reino, en qué consiste, cómo funciona. Tenemos que descubrir la diferencia entre religión y reino. Pero uno no se puede apropiar de lo que no entiende. Entonces, el mundo entero necesita escuchar el mensaje del reino y nosotros somos los llamados a compartirlo. El reino de los cielos está dentro de nosotros y tiene ética, tiene moral, tiene principios que deben regir nuestra vida. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, cuando les digan allá está el reino, no le crean? Dijo. Si le dicen está acá, tampoco le crean, porque el reino de los cielos está en ustedes. Entonces, ¿dónde está el reino de los cielos? Está aquí adentro. Y entra con ética, con moral, con responsabilidad, porque todas esas cosas propias del carácter tienen que regir nuestra vida. El propósito de Dios, ¿cuál era entonces? Era restaurarnos a nuestro estado normal. Nuestro estado normal, nuestro estado natural es el reino. Por eso el Padre envió a Jesús. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino de regreso. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es la puerta, y esa puerta está abierta para iniciar la carrera de retorno al reino. Jesús no solamente es la puerta, también es el enviado a anunciar que el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Si no sabemos que llegó, si no sabemos que está aquí, lo vamos a seguir esperando. Por eso es que Jesús vino con un doble propósito. El primero fue el proclamar el arribo del reino de Dios. Y el segundo fue proveer a través de su sangre la entrada al reino. Por eso cuenta Mateo que cuando Jesús inició su ministerio público, su primera declaración que hizo, ¿cuál fue? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se refiere a la presencia, a la autoridad soberana de Dios invadiendo, penetrando, impactando y atacando la dimensión terrenal. Entonces, Jesús desafió a sus oyentes a cambiar su mentalidad, a salir de la ignorancia, a salir del atraso, de la oscuridad y a dar la bienvenida al reino que se había acercado. Y antes de regresar a su Padre, entrenó a sus discípulos. ¿Para qué los entrenó? Para que continuaran con este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que el reino estaba aquí y que había venido el rey a recuperar lo que se había perdido. Lamentablemente, gran parte de la iglesia perdió el mensaje del reino. Y por eso es que se ocupa en predicar modelos y patrones según su conveniencia. Predica temas religiosos
Viven inventando doctrinas humanas que no son las doctrinas de la Escritura. Fíjese cómo vino Jesús. Jesús vino predicando el evangelio del reino. A Pedro Jesús les dio las llaves ¿de dónde? Del reino. A la iglesia le dio Jesús las llaves ¿de qué? Del reino también. Jesús mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también Jesús dijo, el que no puede ver el reino, no puede entrar en él. Jesús mandó a Pablo a anunciar el evangelio del reino. Y Jesús dijo que el fin vendría cuando el evangelio del reino fuese predicado en todas las naciones. Entonces, él tenía un mensaje que impactaba a las multitudes. Él predicaba continuamente acerca del reino, porque si no creemos y entendemos el evangelio del reino, vamos a vivir una vida con un pie en el reino de Dios y otro pie en el reino de las tinieblas. Así que tenemos que entender, tenemos que razonar, tenemos que creer que el reino de los cielos ya está aquí. Y el rey del reino es el Cristo de Dios, quien vino en Jesús para enseñarnos eso y dejar su Espíritu Santo dentro de nosotros como confirmación de que somos ciudadanos del reino. Por eso dice la Escritura que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ahora les digo, ¿el Rey del reino dónde está? Aquí. Y quiere ser reconocido como rey. Y no es un reycito de un reino pequeño. Es el Rey del universo. El que creó todo de la nada con su poder. Pónganse de pie. Jesucristo es la puerta para entrar en el reino. Jesús le dijo un día a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él, un maestro de la ley, dijo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, lo que es nacido humanamente es una cosa. Hay que nacer del Espíritu, que es otra cosa. Y les voy explicando a este hombre que el nuevo nacimiento viene de arriba también. Es un regalo de Dios. Cuando el ser humano se arrepiente, cuando el ser humano reconoce su necesidad, viene el nuevo nacimiento como un regalo. Porque dice que con el corazón se cree para ser libre de culpa, pero con la boca uno tiene que confesar lo que cree. Y de eso se trata. ¿Qué crees? ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que pagó en la cruz por tus pecados? Si crees eso, eso es lo que tienes que confesar. Repetí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que Jesús es el Cristo y que pagó en la cruz por mis pecados. Padre, te pido perdón por haberte ofendido, por lastimar tu corazón, y te pido que me laves con tu sangre, con la sangre de tu Hijo, para que me conceda el nuevo nacimiento, porque quiero vivir diferente, vivir en el reino y ser dirigido por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios. Amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.